todavía me falta explicar cómo es que funciona el campo eléctrico matemáticamente. Que en general, matemáticamente hablando, el campo eléctrico se escribe como una E mayúscula con su flechita es igual a constante por carga, carga mayor, o la carga que genera sobre distancia al cuadrado. Acá, si es negativo, las flechas van a ir hacia adentro. Y si es positivo, las flechas van a ir hacia afuera. Hay que recordarlo siempre eso. Muy bien. Ahora, en este problema, que es un problema bastante sencillo, me piden determinar el campo eléctrico generado por una carga de menos 20 microcoulombs a una distancia de 20 centímetros. Significa que aquí, esta distancia, aquí, 25 centímetros, me están diciendo cuánto es el campo eléctrico. Ya, lo primero que tienen que saber es que el campo eléctrico no es que aparezca de la nada. Siempre tenemos que tener una distancia en la cual calcularlo, ¿no? No te van a decir, hay el campo magnético generado por tal. No, siempre tienen que dar una distancia a la cual se está generando el campo. Ahora, segundo, esto es bastante sencillo. Lo segundo que vamos a hacer es simplemente reemplazar los datos. Pero para reemplazar los datos hay que darnos cuenta de tres cosas. Primero, nuestra carga, que es una carga negativa, está formada por... No se preocupe, señorita Mel. ¿Está formada por quién? ¿Cuánto es mi carga negativa, señoritas? Menos un coulomb. Aquí. Menos 20. Menos 20 microcoulombs. Hay que recordar, señoritas, que a mí este que está aquí es la carga que genera el campo. Así que hay que leer, pues, el campo generado por esta carga. Ya, listo. Ya tenemos la primera. Y la segunda me dicen que la distancia es de 25 centímetros. Como les dije, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar mis cargas ni a microcoulombs ni distancia en centímetros. Yo tengo que transformar estas cargas, tengo que transformarlas. ¿En qué lo tiene que transformar, profesor? En coulombs y en metros. Estos menos 20 microcoulombs se vuelven menos 20 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esta distancia, que son 25 centímetros, se vuelven 25 por 10 a la menos 2 metros. Ahora sí, señoritas, ¿mis cargas están en coulombs y mi distancia en metro? Sí, sí, no, no. No, la distancia Sí. está en centímetros. Aquí, aquí. No, sí es. Sí. Sí, profesor, ya está ya. Ahora sí ya tenemos toda la distancia en coulombs y metro. Perfecto. Lo que nos queda por hacer con mi distancia en con mi carga en coulombs y mi distancia en metro es simplemente reemplazar. Profesor, ¿y por qué vamos a reemplazar? Pues para poder determinar nosotros cuánto es el valor de esta carga, de este campo. Campo eléctrico es igual a constante, 9 por 10 a la 9. Señoritas, si ustedes ya determinaron en coulombs y en metros, ustedes no necesitan ponerle las magnitudes. Las magnitudes pónganselas si es que ustedes no lo han transformado, pero si ya lo transformaron no hay ningún problema. Bien, 9 por 10 a la 9 por mi carga. ¿Cuánto vale mi carga, señoritas? Menos 20 por 10 a la 6, profesor. Muy bien. ¿Y cuánto vale mi distancia? 25 por 10 a la menos 2. Menos 2. A la menos 2 al cuadrado. Bien. Truco para operar. Para acá no rompernos la cabeza tanto con el cómo lo voy a operar, profesor. Bien. La mejor forma de hacerlo es olvídese de los 10. Hay que trabajar despacio. Este negativo, con todo que es positivo, pues me va a quedar negativo. 9 por 20 entre 25. Profesor, ¿por qué entre 25? Porque este 25 está aquí por 25 por 25. Muy bien. Segundo punto, profesor. Ya, esto es 10 a la 9 por 10 a la menos 6. Y esto, como estaba al cuadrado, me va a dar un 10 a la menos 4. Esto que está dividiendo lo paso a multiplicar arriba. ¿Cómo, profesor? Invirtiendo el valor del exponente. Si mi exponente es positivo, al valor puedo multiplicarlo arriba con negativo. Y si mi exponente es negativo, puedo pasarlo arriba cambiándolo a positivo. Muy bien. Esto es 9 por 20 entre 25 por 25 por
Este 10 voy a ponerlos primero. 10 a la 4 por 10 a la 9 por 10 a la menos 6. Muy bien. Este 10 a la 4 es 10 al cuadrado por 10 al cuadrado, ¿no, señoritas? Sí. Sí, Bien. Y este 10 al cuadrado es 100, ¿no? sí. Sí, profesor. Entonces yo puedo poner esto. 9 por 20 entre 25 por 25. Esto es 100 por 100. O sea, estos dos 100 vienen de aquí, ¿sí? Vienen de este 10 a la 4. 10 a la 9 por 10 a la menos 6. 25ava y 25ava. 4. 4. 25ava y 25ava. 4 y 1. 4 y 1. Bien. Miren, ya nos libramos de la división. Solo nos queda multiplicar aquí. 16 por 9. Porque es 4 por 4 por 9. Es 16 por 9. 9 por 6. 54. 9 por 1, 9 y 144. Y encima le ponemos por 20. O sea, por 2. 144. 144. 2880 al final. Mi campo eléctrico es igual a menos 2880 por 10 a la menos. Acá tenemos 9, menos 6, 10 a la 3. Menos 2880 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb. Este de aquí ya es su campo. Pueden dejarlo así, pueden dejarlo en esta forma, o pueden expresarlo en notación científica, que sería lo ideal. Profesor, ¿por qué sería lo ideal expresarlo en notación científica? Porque ustedes al expresarlo en notación científica es un poco más sencillo de escribir. Por ejemplo, esto sería menos 2.880. ¿Cuántas comas decimales he movido, señoritas? 3. 3. 3. Entonces, esto se ha vuelto un 10 al cubo. Y con el 10 al cubo que tenía aquí al costado, se va a volver un 10 a la sexta. ¿Esto lo hago para qué, profesor? Primero por dos cosas. Porque el 99% de las cargas, si se habrán dado cuenta, todos nos los dan en microcoulombs, ¿no? Sí. Entonces, si yo multiplico acá un microcoulomb, que es 10 a la menos 6, por un 10 a la más 6, ¿no se van a eliminar? Sí, no. Sí. Vamos a hacer el ejemplo. Porque yo ya tengo el campo. Esto es prácticamente lo que a mí me han estado pidiendo en el problema. Solamente el campo. Y ahora lo que me falta a mí determinar es las fuerzas. ¿Cuál va a ser la fuerza y qué sucede cuando yo coloque una carga de un microcoulomb o de menos un microcoulomb? El primero de estos, si yo pongo, yo debo recordar, señoritas, aparte, que la fuerza eléctrica, esta fuerza eléctrica, es igual al campo eléctrico multiplicado por una carga, la carga que va a entrar aquí. Si a mí me dicen que yo voy a poner una carga de más un microcoulomb, lo que tengo que hacer es poner mi campo, que es este que está aquí, ese centro se ve, pero ahorita lo arreglo, multiplicado por mi carga, un microcoulomb. Pues sencillo, solamente reemplazo. Menos 2.880 por 10 a la 6 multiplicado por la carga, que es el primero por un microcoulomb. Por 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esto es lo que les decía de expresarlo todo de esta forma. 1 por 2.88. 2.88. 2.88. Esto no cambia. 10 a la 6 por 10 a la menos 6. ¿No son la misma base? Sí. Sí, entonces deben sumarse los valores. 6 y menos 6. Pero 6 y menos 6 es 0. Así que nos queda menos 2.88 por 10 a la 0, que es 1. ¿Ven? Y así nos quedan 2.88 newtons. Esto es lo que les decía. Esto viene, señoritas, de considerar, por eso esto viene de considerar ¿qué, profesor? Que el campo eléctrico en realidad es alguien que nos explica mejor las fuerzas y que las fuerzas eléctricas es la multiplicación de un campo eléctrico por la carga. A todo esto, ¿qué me ha quedado? ¿Negativo o positivo? Negativo.
Y si es negativo, ¿se atraen o se repelen? Se atrae. Se atraen. Aquí nos está diciendo que la fuerza eléctrica, como es negativa, se van a atraer. Si yo cambio un microcoulomb por menos un microcoulomb, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que los diferencia nada más? El signo. El signo. Y si yo cambio aquí, lo único que va a hacer es multiplicar por un menos. Y menos con menos, en multiplicación me da Más. más. Entonces, a mí me quedaría la fuerza eléctrica con positivo. Y si me queda con positivo, ¿se atrae o no se repele? Se repele. Se repele. Sí. ¿Ven? De la misma forma como hemos hecho los análisis con las fuerzas, se pueden hacer los análisis con los campos. Es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Bien. De todo esto que está aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado del todo claro? Profesor, ¿por qué con menos atraen? Ah, ya. Eso es porque eso viene de la definición de la misma fuerza eléctrica. Porque sabemos que cuando son dos cargas diferentes se atraen y cuando son dos cargas iguales se repelen, ¿no? Sí, sí. No, no. Sí, 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 no, no. Sí, sí. Ya. Y como la fuerza eléctrica, esta fuerza eléctrica que está aquí, que la voy a escribir aquí, la fuerza eléctrica, tú la puedes escribir como constante por carga 1, por carga 2, entre distancia al cuadrado. Olvídate de los valores, solo recuerda, si uno es negativo y el otro es positivo, ¿se atrae o no se repele? ¿Se atraen? Se atrae. Se atraen. Entonces, si él fuera negativo por positivo, porque uno es negativo y el otro es positivo, ¿qué me tiene que dar? ¿Positivo? ¿Negativo con positivo? Negativo. Negativo. Ah, ya, más, menos, menos. Ajá. Entonces, como me queda un negativo, por eso. Ah, la fuerza me va a volverse negativa. ¿Pero por qué me ha salido negativa? Porque yo estoy multiplicando una carga negativa por una carga positiva. Y sé que cuando tengo dos cargas diferentes, esta se atrae. Ujú. Y ahí es donde viene el concepto de por qué si es negativo se van a atraer y si es positivo se van a repeler. En general, es una cuestión matemática. Solamente es para que ustedes no se pierdan y cuando les salga negativa digan, oye, ¿por qué me salió negativo? No, sino que cuando salga negativo, ah, ya, es que estos se están atrayendo. Y cuando me sale positivo, ah, es porque se están repeliendo. Ya está, para darle un sentido al signo si es que en algún momento les sale un signo. Bien. Profe, este problema lo hicimos en la anterior clase, ¿no? Sí. Ah. Les voy a repasar para que quede claro, porque el siguiente problema sí necesito que tengan el concepto claro, pero claro, claro, claro de campo eléctrico. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Listo, no se preocupen. Nada, nada. Bien. Daré por hecho que si no me dicen nada es que sí se entendió. ¿Ven? Es exactamente lo mismo. Lo que sí, por eso les digo, por favor, tengan cuidado con los números. Yo aquí me he equivocado terroríficamente. Muy seguramente. Porque esto está fatal. Ah, no, sí, está bien. Yo no sé por qué. ¿Ves? Porque acá me quedó 6 y aquí me quedó 5. Yo me equivoqué aquí. Bien. Ahora, vamos con el ejemplo 3, que es el más difícil de todos. Dice, un alumno debe poner una esfera cargada entre dos puntos sin que ésta se mueva. Si esta esfera está situada en la proximidad de dos cargas puntuales de más 50 coulombs y más 18 coulombs, las cuales están separadas 40 centímetros, determina la distancia en la que debe ser colocada. Ok, lo que te están diciendo es esto. Tú tienes dos cargas, una positiva y otra positiva, una grande y una chiquita, y que a 40 centímetros de una de ellas, o sea, 40 centímetros de la carga más grande, debe haber un punto. O sea, no, que la distancia entre ellos dos es de 40 centímetros. Eso significa que tienes una carga aquí, otra carga aquí, y tienen como que 40 centímetros de distancia. ¿Eso se entiende, señoritas? Sí, profe. Sí, Ah, profe. listo. Lo siguiente que te dicen es, hay un punto aquí entre este y este punto, entre estos 40 centímetros, en los cuales, si yo pongo una carga, no se va a mover. ¿Se acuerdan del experimento que vimos hace un rato? Yo pongo una carga positiva, una carga negativa y una carga negativa y hay un punto vacío en donde yo pongo mi carga y no se mueve.
No hay campo magnético ahí. No hay campo eléctrico ahí, mejor dicho. Lo que vimos hace un ratito. ¿Sí? Eso Sí. nos Sí, sirve. sí. Eso significa que nosotros podemos determinar a qué distancia entre dos puntos no va a haber una carga. Eso sirve, por eso les decía, eso sirve mucho a la hora de trabajar con celulares, por ejemplo, porque los celulares usan eso. Profesor, ¿y cómo funciona un celular? Pues ellos ya han calculado aproximadamente la carga que va a tener tu celular, o mejor dicho, ellos ya saben la carga que va a haber ay, ¿cómo se los explico de una forma? Ya, ¿a alguno de ustedes se les ha roto el celular, pero solo se ha roto el vidrio y no la pantalla? Sí. Sí. También, Ya. sí. ¿Y por qué sigue funcionando a pesar de que se haya roto el vidrio? El mío ni siquiera aprendió, de verdad no sé qué le pasó. Porque El se mío- rompió solo el protector y no la pantalla verdadera. Porque se rompió solo el protector y no la pantalla verdadera. ¿Qué es la pantalla verdadera entonces? El táctil. Hay una táctil que es un punto en el cual cuando tú presiones, que es más o menos por aquí, ya sé que no sé dibujar, pero uno tiene que ingeniárselas, más o menos aquí es tu táctil. Aquí hay una especie de vidrio, ¿sí? No, mejor dicho, aquí no. Aquí hay una especie de vidrio. ¿Por qué, profesor? Porque es ahí donde tú vas a presionar con tu dedo. Aquí es donde tú presionas con tu dedito. Ya les he dicho, no se quejen del profe. Y cuando ustedes presionan aquí, tienen una carga. Y detrás de la placa de LED, de la placa táctil, la placa real, hay otra carga, que es la carga generada por la batería. Entonces, sucede dos cosas muy sencillas. La carga de la batería genera un campo eléctrico sobre el táctil, que siempre está constante. Cuando ustedes presionan su dedo sobre el vidrio, ponen una carga aquí que hace que justo en el centro, en donde ustedes presionen, el campo se haga cero. Eso les va a dar dos cosas. Les va a permitir a ustedes poder siempre que tocan, hacer un punto. O sea, tocan y automáticamente el celular ya sabe que ahí estás tocando. Y lo segundo es, ¿cómo decirlo? Y lo segundo es, les permite a ustedes que aunque se rompa el vidrio, porque el vidrio es solamente para ustedes delimitarles dónde está la distancia, la placa táctil pueda seguir leyendo las distancias, la diferencia de campos entre la batería y tu carga. Eso es lo que hace un celular. Esta cosa, la tableta gráfica, es igual en realidad. Porque la punta que tenemos aquí, que es una punta de plástico y que todo el mundo dice, wow, es una punta de plástico que debe servir para algo. No sirve en realidad para nada. Solamente es para delimitar la distancia en la que uno ya sabe que la carga entre dos puntos va a ser cero. Es lo mismo aquí. Tu celular funciona exactamente igual. A tu celular le dicen, este vidrio es el delimitante. Este es el que te dice que ya no vas a pasar. Ponen la placa en donde la suma de los campos vaya a ser cero y ponen la carga de la batería atrás. Entonces, esta placa pues está conectada por un circuito, algo que entiende, pues, ¿no? Que ves las variaciones de voltaje. Pero en general ya te está diciendo que tu pantalla del celular en realidad es solamente un cálculo de diferencias de campos magnéticos, de campos eléctricos. Muy bien. De ahí, ¿dudas, preguntas, algo o todo bien? Todo bien, Todo bien, profe. profe. Todo bien, profesor. Bien. Ahora, vamos con la segunda parte. Ahorita Camila Valdivieso me dijo, me acepta, profe, pero creo que no se puede. Bien, acá viene la segunda parte, porque es una parte con otra parte. Usualmente, lo que sucede es que un campo tiene una dirección, como todo buen vector. En este punto, señoritas, en este punto que lo voy a pintar de azul para que se note, ¿la carga mayor está repeliendo o atrayendo? Atrayendo. ¿Segura? Atrayendo. Las cargas positivas atraen o repelen campos magnéticos. ¿Su campo va hacia adentro o hacia afuera? Repelen. Repele. Repelen. Va hacia afuera.
Entonces, como va hacia afuera, tú puedes Repele. dibujar una flechita hacia afuera y decir, aquí está mi campo eléctrico. Muy bien, de la carga mayor. Pero la carga menor también es positivo. Entonces, ¿va a repeler o va a atraer? Va a Va a repeler. pelear. Claro, va a repeler Repeler. porque genera campos hacia afuera, no hacia adentro. Si fuera Pero negativo, entonces, ¿por qué? dígame, Entonces, dígame. ¿por qué está hacia adentro, profe? Miren, si ustedes lo miran desde aquí, mírenlo en cajoncito aquí. Y díganme si es que está afuera o hacia adentro. Este es el campo producido por la carga chiquita. ¿Está yendo hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera. Hacia afuera. Ahora mira la roja, que es la de la carga grande. ¿Está yendo hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. Afuera. Hacia afuera, en función de la Hacia carga afuera. grande. Ujú. Eso es lo que tienen que ver. Tienen que recordar. Ya, la carga grande, como es positiva, me va a botar un campo eléctrico hacia afuera. Entonces, en el punto, dibujo tu campo eléctrico bonito hacia afuera. Mientras que la carga chiquita también es positiva, entonces lanza su campo eléctrico hacia afuera. Estás haciendo que los dos campos eléctricos estén yendo hacia afuera de cada una de las cargas. Ahora, vamos a analizar vamos a analizar nada más y nada menos el punto aquí en el centro. Tienes dos campos, ¿no, señoritas? Uno producido por la carga grande y otro producido por la carga chiquita. ¿Sí, no? Sí. Bien. Y si yo no quiero que se mueva nada, que no haya ninguna fuerza eléctrica, recordando que fuerza elástica es igual a campo eléctrico por carga, y me dicen que en un punto sin que ésta se mueva. Si no se mueve, ¿hay fuerza o no hay fuerza, señoritas? No hay. No hay Pero fuerzas. no hay fuerza. Ya nada. Tranquila, estamos bien. No hay fuerzas si está en equilibrio. Muy bien. Y como no hay fuerzas, la fuerza eléctrica es igual a 0. Ahora, si yo estoy poniendo una carga, señoritas, si yo estoy poniendo una carga aquí, la carga tiene un valor, ¿no? Estos son 1 microcoulos, 2 microcoulos. No es 0 microcoulos. Entonces, si la multiplicación de dos números es 0, mejor dicho, ¿cuál es la única forma de que dos números multiplicados me dé 0? Que uno de ellos sea 0. Que uno de ellos sea 0. Y si mi carga no es 0, ¿quién tiene que ser 0? El campo. El campo. Muy bien, señorita Flavia. Perfecto. ¿Ven por qué creen que es importante analizarlo así? Porque ustedes dicen, ya, no hay fuerza, no se mueve. Como no se mueve, pues tiene que ser 0. Ya, perfecto. Ahora, me quedan dos cosas. Para que sea 0, solamente puede suceder una cosa, que uno de los dos números que está multiplicando sea 0. El campo eléctrico o la carga. Como es un cuerpo cargado, o sea, te están diciendo que se pone una esfera cargada, no significa que tiene carga, o sea que la carga no es 0. Y si la carga no es 0, ¿quién es 0? El campo. Muy bien. Pero el campo, profesor, más o menos. Lo que te están diciendo es que las sumas de campos eléctricos en este punto va a ser 0. Te están diciendo que este campo que va hacia la derecha más este campo que va hacia la izquierda va a ser 0. Señoritas, si este está yendo hacia la derecha, ¿va a ser I o menos I? Y Y Y si este está yendo a la izquierda, ¿es I o menos I? menos. Menos Menos, sí. sí. Menos I. El campo eléctrico Q mayúscula positivo está yendo en I. Yo no entiendo por qué esto es así de... Ya. El campo eléctrico Q mayúscula se está yendo en dirección I. Y el otro campo, el Q minúscula, está yendo en menos I. Creo que esto... lo siento, así. Esto lo hemos aprendido muy bien de nuestros buenos amigos de estática. Multiplica, y esto, la suma de estos dos tiene que ser 0. ¿Por qué, profesor? Porque nos lo está diciendo esto de aquí. Nos está diciendo que el campo tiene que ser 0. Suma de campos en este punto tiene que ser 0. Muy bien. Pero como estos son de signos diferentes, me va a quedar que el campo eléctrico Q en I menos el campo... A ver, disculpen, voy a hacerlo un poquito más grande. El campo eléctrico Q en I menos el campo eléctrico Q minúscula en I debe ser igual a 0. Este que estoy restando lo paso a sumar, ¿no, señoritas? ¿Sí, no?
Sí. 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 Y me sale, haciendo cálculos y arreglos, que el campo eléctrico en Q debe ser igual al campo eléctrico de Q minúsculo. Para que este punto sea cero, señoritas, para que en este punto no haya campo, es que el campo que está producido por uno debe ser igual al campo que está producido por otro. Funciona en el 100% de los casos. Ya aquí no es 99. ¿A qué funciona en el 100% de los casos? Si es que ustedes les dicen, determine la distancia de un punto en el cual no haya campos, pues significa que la interacción de los campos, la interacción de este campo mayor y este campo menor, debe ser cero en ese punto. Y así sucesivamente. Cada vez que ustedes deseen determinar, pues, por ejemplo, digamos, ya ustedes dicen, ya va a ser en esa distancia. Ya, aquí hay que calcular si es que los campos son iguales. Va a ser en este punto. Aquí hay que calcular si los campos son iguales. Y hay otros casos. Cuando él es negativo y él es positivo, tú puedes decir, aquí hay que calcular si el campo es igual. Puedes hacerlo todas las veces que quieras y así te vas a dar cuenta dónde es que está tu campo eléctrico, que sean iguales a cero. Ahora, de aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta para pasar ya a la resolución netamente del problema? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe, todo bien. Entonces vamos con lo último. Pero profesor, yo no sé esta distancia. Bueno, señoritas, cuando yo no sé algo, ¿qué le pongo? X. Yo no sé, profesor, cuál es la distancia de acá hasta acá. Yo no la sé, así que le pongo X. Y yo solo sé que la distancia entre él y él es 40. Si la distancia de él a él es 40 y esta distancia chiquita es X, lo que te sobra, ¿cuánto es? 40 menos X. Uh-huh. ¿Ven? Todo vale 40. Él vale X. La distancia de aquí hasta aquí es 40 menos X. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Muy bien. Ahora solamente nos queda obtener el campo eléctrico de la carga grande y el campo eléctrico de la carga chiquita. Para el campo eléctrico de la carga grande, esto es solamente constante por carga grande entre distancia al cuadrado. Mi carga, bueno, esta carga Q, nos dicen, ¿cuánta es la carga grande, señoritas? 50. 50 coulombs. 50 coulombs. ¿Necesito transformarlo o ya está transformado? Ya está transformado. Ya está transformado, profesor, porque está en coulombs. Yo ya no necesito pasarlo a microcoulombs. Ya está en coulombs. Se acabó. Muy bien. ¿Y su distancia cuánto es, señoritas? 40. No, No, 40 es la... X. Ajá. X. Profesor, es X porque no lo sabemos. Pues, ¿y qué hacemos, profesor? Pues, ponle X. ¿Serio, profesor? Es más, para hacerlo bien aquí, porque podemos causarnos problemas, vamos a ponerle 0.4 menos X. Pasarlo directamente a centímetros. Bien. Profesor, ¿y qué es lo que hago? Pues, reemplazas. Profesor, no puede ser. Es sencillo, ya los tienes. Es más, a esto dile que eres X metros si quieres, ya, para ni siquiera tener que calcularlo. Pásalo nomás. Mi campo es igual a mi constante K. Profe, ¿y no le va a poner el K? Tranquilas, van a ver que no lo necesito. Por 50 entre X al cuadrado. Ahí lo vamos a llamar 1. Muy bien. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? No, nada, ¿todo bien? No. Bien. Ya tenemos el primero. Y el segundo, pues necesitamos el campo eléctrico formado por la carga más pequeña, profesor. Ya, para este caso también es lo mismo. Constante por carga pequeña entre la distancia al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto es mi carga pequeña, señoritas? 18 coulombs. 18 coulombs. 18 coulombs, profesor. Ya, estos son 18 coulombs.
No lo necesito transformar, ya está en coulombs. ¿Y mi distancia cuánto es? 40 menos X. 40. 0.4 menos x. 0.4 menos x, porque estoy trabajando todo en metros. Profesor, nada más, solamente hay que reemplazarlo. Esto es igual a constante por 18 entre 0.4 menos x al cuadrado. Ah, lo siento, así no. Así. Muy bien. ¿Pero qué nos decía nuestra fórmula, señoritas? O mejor dicho, nuestra relación para que no haya fuerzas y no se mueva. Las cargas tienen que ser... Bueno, los campos tienen que ser... Iguales. 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 Si los campos son iguales, significa que en ese punto la suma tiene que ser 0. Y por ende, no hay campo. Si no hay campo, no hay fuerzas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es equiparar nuestros campos, que son 1 y 2. Igualando 1 y 2, tenemos nuestra respuesta. Voy a poner primero el del 18, K por 18, entre 0.4 menos x al cuadrado debe ser igual a K por 50 entre x al cuadrado. K y K, señoritas. Señoritas. Se van. Se van. Se van. Eso es útil. Por eso les decía, no necesitan conseguir el K, todavía no. No es necesario alocarnos. Podemos obtener los valores intermedios, no necesariamente tienes que operar. Lo ideal que es, profesor, pues, acomodarlo de tal forma que puedas eliminar valores, para que ya no tengas que estar calculando tanto. Muy bien. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, este que está dividiendo pasa a multiplicar. Acá hay un tema, o acá hay una decisión que ya depende de ustedes. Pueden operarlo a lo malo, multiplicar, hallar el cuadrado y todo lo demás, que es pues ¿cómo decirlo? Es un chambón. O pueden sacarle raíces cuadradas. ¿Cómo, profesor? Si ustedes le sacan raíces cuadradas a esto, yo voy a pasar este que está dividiendo a multiplicar y este que está multiplicando a dividir. Voy a cambiarlos. ¿Para qué, profesor? Para que vean esto, miren. Todos ellos dos están al cuadrado, ¿no? Señoritas, ¿sí? ¿Sí, no? Sí. Muy bien. Sí. Mitad de 50, 5. 5, mitad de 18, 9, 9. 25 no es 5 al cuadrado, Sí. Sí. 9 no es 3 al cuadrado, Sí. Sí. cuadrado, todo tiene cuadrado, ¿no, señoritas? Ajá. Ya, como todo tiene cuadrado, ustedes pueden... ¿Qué, profe? Es como si le sacaran raíz cuadrada a todo. Que la raíz cuadrada elimina los cuadrados. Se acaban de quitar de encima los valores del cuadrado. Solo les queda... Sí. Solo les queda poner las fracciones, multiplicar en cruz y ya está. Se acaba de ahorrar un montón de trabajo de cálculo solamente haciendo eso. Profesor, ¿y cómo yo sé que tengo que hacer eso? Porque creo que es la pregunta más grande de todas. ¿Cómo yo sé qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Bueno, en general, porque uno ya se da cuenta que es 25 por 2 y 9 por 2. Como que te da una cierta idea. Pero si es que tú no tienes esta idea, porque a veces pasa y uno no sabe exactamente cómo resolverlo, lo ideal es intentar eliminar los cuadrados. Siempre intenten obtener este x al cuadrado sobre 0.4 menos x al cuadrado o cualquier distancia que les den al cuadrado. Y el otro número, divídanlo y déjenlo como una fracción y luego sáquenle la raíz como deseen. Cuando se den cuenta, van a tener dos números sin potencia y una fracción, una división o una raíz que puede ser decimales. Pero ya no importa, ya. Su cálculo se acaba de ahorrar muchísimo. Multiplicar el por e y elevarlo al cuadrado iba a ser un quilombo. Iba a ser una chamba muy larga. Entonces, haciendo esto, ustedes pueden simplificar cálculos. Profesor, ¿por qué nos explica esto?
Porque a veces, o en el 99% de los casos, siempre pasa esto. Siempre en los problemas pasa esto. Salvo que estés trabajando en el mundo real, que no van a trabajar en el mundo real con física de colegio, no hay forma. No van a tener que hacer cálculos tan complejos. Las universidades quieren que pienses, no que calcules, porque para calcular se compran una calculadora. Para pensar hay que forjar a un alumno. Entonces, esto de aquí es la demostración de que puedes resolver un montón de problemas solamente pensando. Este que está aquí lo voy a pasar. Dígame. Al final, la distancia entonces sería 5. A ver, vamos a multiplicar. Yo todavía no lo he multiplicado. El por él, con el por él, nos da que 3x es igual a 5 por 0.4 menos x. Esto lo multiplico aquí, me sale que 3x es igual a 2 menos 5x. Este que está aquí lo paso a... esto lo paso a sumar, porque está como menos 5, pasa. 8x es igual a 2. Lo voy a poner por aquí. X es igual a 2 octavos, que es igual a un cuarto, que es igual a 0.25. X es igual a 0.25 metros. O convertido en centímetros, X es igual a 25 centímetros. Lo que se les está diciendo es que esta distancia es 25 centímetros. Y ustedes ya saben que cuando tienen dos cargas de estos valores separadas a una distancia de 40 centímetros, siempre a los 25 centímetros no va a haber campo eléctrico y no va a haber fuerza que te mueva. De nuevo, gracias a eso ustedes pueden determinar si es que, sus pantallas están captando bien o no los campos eléctricos. Ya saber si su táctil funciona o no. Por eso, cuando se rompe el vidrio, no importa, porque eso no te delimita las distancias. Pero cuando se te rompe el táctil, ahí sí ya no funciona tu celular para nada. Porque el táctil es quien verifica si es que realmente lo que estás presionando se va a hacer cero. Al romperse, pues no hay nada que lea, y como no hay nada, no hay un sensor, todo te lo da igual a cero. Para él es como si estuvieras tocando todo el celular constantemente. Así que el celular no sabe lo que está pasando y se bloquea. ¿Y por eso sale la tinta, profe, o por qué? Sí, la tinta en realidad pues es simplemente el medidor. Es el que dice, me están tocando. Así, acá no hay campo. Ya, listo. Eso es lo que te dice la tinta. La tinta prácticamente es esto. Cuando se rompe y se sale todo la tinta o el LCD, porque es un LCD, al final lo que te está haciendo es, ¿sabes qué? Ya no puedo medir nada porque nada me ayuda a medir. Así que fue el celular. Cambia de placa. Renueva. Te está diciendo en tu oído lentamente, renueva. Algo por el estilo. Bien. ¿Dudas, preguntas de este problema? Porque más o menos un problema apareció en la tarea. Por decir que es un problema igual con datos cambiados. ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bien. Ya, acá hay algo más que tengo que explicarles. O sea, bueno, no que explicarles, sino que siempre es bueno que quede resaltado. Los problemas que estamos viendo, este último al menos, es de la 1. Este sí tuve que sacarlo un poquito fuerte como para que se den cuenta que sí hay problemas difíciles, pero en realidad no son tan difíciles porque solamente es recordar la teoría. Ahora, cuando nosotros no sabemos cómo resolver un problema, por ejemplo, en este caso, lo ideal es recordar ciertas condiciones de los campos, ciertas condiciones de los vectores. Hay que recordar todo lo que se ha enseñado. Por eso les decía, física no es un curso que termino un tema y pues me lo salto. A mí me ha dolido mucho hacer ahorita electricidad, porque lo ideal es que ahorita, después de energía, hubiera hecho trabajo, potencia y momentum de fuerza. Y luego entrar a ondas. Pero me he saltado como 20 temas de golpe y pues explicar esto también es un poquito complejo para mí. Porque yo, a partir de aquí, pues tengo que intentar buscar problemas que se acoplen a lo que ustedes ya saben, que son vectores. Por eso les expliqué esta parte, para que todavía esté algo fresco de los vectores que hemos estado trabajando todos los días. Bien. No hay preguntas, no hay dudas. Todo bien, seguras. Sí, chicas, seguras. Bien. Voy a llamar lista para ver quiénes todavía no habían terminado de entrar. Profe, ya terminamos. Voy a hacer un poco de magnetismo, pero muy poco, solamente como para dar introducciones. Pero, a ver, Laura Febres. Acá estoy, profe. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Todos han llegado así tarde, pero tarde mal. Sí,
Almenda Freire. Aquí estoy, profe, solamente que no digo nada. Ya. Iván Amego. Presente. Muy bien. Lucero Pintado. Presente. Muy bien. Juliana Rojas, creo que todavía no está. ¿Y Camila Valdivieso? Ah, sí está, solamente que no me han... Sí, estoy, profe. Solo que no me han... No podía prender el micro, perdón. No, estaban ahí como que, profe, no, llegué tarde, profe, ¿qué pasó? Cuando lleguen tarde, explíqueme por qué. O sea, diga, profe, no, el internet, profe, no, mi desayuno, profe, que no llegaba el pan. Justo estaba explicando, entonces yo no le quise interrumpir. No se preocupe. Y de paso estaba prestando atención. Bien. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, me la tienen que decir. Porque la tarea, entonces les digo, la tarea... bueno, en realidad siempre mis tareas son literalmente hablando lo que hago yo en clase. Sí, no es otra cosa, ¿no? Tampoco vengo a ponerles algo que no les he enseñado. Por eso les decía, no puedo dejar la ficha hasta que ustedes, hasta explicar los problemas. La primera es determinar el número de carga en función del número de electrones. Ya, este es sencillo porque solamente tienen que multiplicar esto que está acá. Carga, número de electrones por carga de un electrón, donde la carga de electrón es 1.9 por 10 a la menos 19. Sencillísimo, esto es un regalo. La segunda, con la carga que han obtenido aquí, yo quiero que me determinen la fuerza eléctrica. Utilicen la fórmula de fuerza eléctrica. Dibujen. Acá yo no le estoy poniendo ningún dibujo. Dibujen, por favor. Hagan una línea, dos cargas, su fuerza. Muy parecido a los problemas de la diapositiva. Estos dos son exactamente los problemas de la diapositiva con datos aparte. En el tercero te pido el campo eléctrico y nada más. Entonces lo único que tienes que hacer es pues mirar estos de aquí y decir, ya, del problema 1 de la carga, o sea que si no haces la 1, si no has entendido la 1, no puedes hacer las demás. Así que les recomiendo que si no lo han entendido, me lo pregunten de una vez. Y si no, que revisen la diapositiva, que está bien clarito ahí. Bien, hayan la carga y dicen, ya, con esta carga yo debo determinar el campo eléctrico a 15 centímetros. Fórmula del campo eléctrico, tal cual. Y ponen, pero por favor dibujen, pues. Dibujen su carguita, dibujen esto, dibujen las flechas si es que es positivo o negativo, si se atraen o se repelen, dibujen una pequeña distancia. Intenten que la tarea tenga sentido, ¿sí? Hay muy buenos trabajos, por eso yo casi nunca me quejo. Y en realidad yo me siento bastante alegre de esto. Pero aún así siempre se puede mejorar un poquito más. El problema 3... ese es el problema 3, el campo. Y el problema 4 es exactamente el mismo problema de la 3, solamente que cambiándole las cargas. Una positiva y una negativa. Y te están diciendo a qué distancia de estos dos se tiene que mover una esfera para que... dicen, un alumno debe poner una esfera cargada entre dos puntos sin que ésta se mueva. Si esta esfera está situada en la proximidad de dos cargas, 81 coulombs y menos 25 coulombs, cuando está en 50 se determina la distancia a la que debe ser colocada. Acá debe ser positivo, señoritas. ¿Sí? Acá tiene que ser positivo. Yo a la hora que lo suba, lo corrijo. Pero acá tiene que ser positivo, porque si no, les va a salir cualquier cosa menos lo que tiene que salirles. ¿Sí? Acá tiene que ser positivo. Muy parecido al problema. Inclusive el último artificio que hicimos acá, ese artificio funciona muy bien. Solamente revísenlo y con calma. Les va a salir, sí. ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado muy en claro? Oh, claro, profe. Todo claro, muy bien. Muy bien. Es la meta construcción de la vez pasada. No creo que tenga que poner nada más. Descartar. Así que vamos a avanzar un poquito al otro tema. No es mucho. Sí, bueno. Que habré cambiado, pero ya, guarda. No es mucho en realidad, por no decir que es casi nada. Lo que pienso avanzar hoy día. Pero esta vez, este es un tema que sí es un poco más... ¿cómo decirlo? A mí me hubiera encantado hacer un experimento de esto. O sea, que ustedes hagan un experimento de esto en vez de un experimento de luz. Porque un experimento de campo es más bonito. Pero también es más complicado y a veces un poquito peligroso, ¿ya? No hay que quitarle la peligrosidad a hacer física si es que no está supervisado.
Si yo estuviera en vivo y en directo con ustedes, hubiera hecho un experimento de campo magnético con ustedes. Porque, bueno, sé que no van a morir. O bueno, al menos yo estando ahí, les voy a decir, no toques eso, no muerdas eso, aléjate de ahí, cosas por el estilo, ¿no? Porque ya me ha pasado que he hecho experimentos y siempre hay algún alumno que está, y yo, no, pero profesor, no, te vas a morir, no lo toques, tranquilo, aléjate, cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, igual, siempre es bueno saber cómo funciona un campo magnético. Este es más que nada una pequeña introducción, no tiene nada de difícil, solamente para que tengamos alguna idea y la próxima clase sustentemos y terminemos bien la idea por completo. Así que, bueno, esto dice así, campo magnético 1, bueno, magnetismo 1, campo magnético. Bien, ¿qué es lo que podemos ver aquí, señoritas? Un imán y acerrín, creo, que se está separando. Se llama, primero se llama limadura de hierro, ¿sí? Sí, y creo que el imán hace que era así como que algo y era así como que se esparcía. Ya, Es como que es como vamos. el agua con el aceite, lo pones y como que se sale, no sé, algo así es. Más o menos. Vamos a... Tiene que ver también o sea, con lo que hemos visto antes de las cargas. tiene Ajá, que- con los polos también, como Se- que no se atraen, Se ¿cuál era la atraen, otra se palabrita? repelen. se atrae y Los se imanes. repele. Ujú. Ajá, A ver, y por eso se aleja. voy a hacer una pregunta que muchos de ustedes me lo van a decir de golpe, porque es algo lógico. Los imanes se atraen y se repelen según sus polos, ¿no? Sí, Sí, Y las cargas se atraen y se repelen según si son iguales o diferentes, ¿no? Sí, Ujú. sí. Positivas o negativas. positivas. Ajá. ¿Hay una relación entre cargas eléctricas y campos magnéticos? Solo viendo ese efecto. Sí, Sí. carga. Sí, Porque se atraen y Sí, se repelen. porque también tiene cargas positivas. negativas. Bien, a los físicos nos tomó casi 150 años decir que sí era eso. Es algo que tiene mucha lógica, que tú lo ves, oye, se parecen los efectos, debería tener alguna relación. Ya, para nosotros los físicos, sí, tiene una relación, pero tomó casi 150 años desde los trabajos de Thomson, porque son prácticamente, no, bueno, sí, pues desde los trabajos, no, antes, desde el descubrimiento del imán, que ha sido más o menos en la época griega, de entender cómo funcionaba el magnetismo. Era un quilombo, no se entendía. Sabíamos que apuntaba al norte y al sur del planeta, y eso nos hizo felices. O sea, hizo la maravilla de la cartografía de una cachetada. O sea, todos estaban felices porque podías ver tu brújula y decía, mire, estoy en el norte, como si nada. Pero otra aplicación no había, porque el magnetismo era algo muy raro. Solo sabían que servía, que atraía algunos metales y que apuntaba al norte y ya está. No entendían exactamente cómo funcionaban los griegos. Ellos estaban felices de haber conseguido algo que giraba, ¿no? Pero algo más no. Cuando llegó Faraday, que ya les expliqué que Faraday es una persona de muy humildes recursos, pero que no sabía matemática, explicó también muchos fenómenos del magnetismo y de cómo funcionaban los imanes. Pero cuando le preguntabas de las matemáticas, pues Faraday se metía en su huequito y decía, no, yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada, porque no sabía, pues. Le decían, ¿y cómo calculas esto? Nada. Cuando él puso su concepto de campo eléctrico, dijo, y algo parecido debe parecer con el magnetismo, hallando un campo magnético. Y el campo magnético y el campo eléctrico deben estar superpuestos, deben ser una sola cosa, porque se parecen mucho. Cuando le dijeron, wow, interesante su teoría, Faraday, y la matemática, pues Faraday de nuevo, no me digan nada, y se metía en su huequito. Sorry, pues si es que no sabes matemáticas, a veces la física es un poco cutre y te ataca muy feo, pues, ¿qué podemos hacer? Aquí, el héroe de nuestra historia no es Faraday, porque si bien Faraday hizo muchos experimentos y una de las grandes 4 ecuaciones tiene su nombre, bueno, tampoco no era tan grande. O sea, sí era grande, pero no tenía matemáticas. Sin matemáticas no puedes dominar el mundo de la física. Era bueno, era un buen experimental, pero no sabía matemáticas. ¿Qué sucedió? Cuando ya Faraday estaba muy viejo, era una persona muy mayor, tenía una empresa, tenía un montón de dinero, hablaba mucho de física, hacía muchos experimentos. Él creó un grupo de conferencias
llamadas las conferencias de Navidad, que aún hasta la actualidad siguen estando las conferencias de Navidad, y que muchos científicos de renombre, como Carl Sagan, como la tipa esta de los monos, que no me acuerdo su nombre, como Neil deGrasse Tyson, como Albert Einstein, Nikola Tesla, que también lo vimos en la parte de abajo de electricidad, etcétera, 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 han estado en los talleres de diciembre, en los talleres de Navidad de Faraday, porque Faraday lo hacía para que los niños aprendan ciencia. Faraday fue uno de los primeros promotores de la divulgación científica como algo serio, no necesariamente algo aburrido, pero sí algo concreto. Miren, aquí no hay que ser sensacionalistas, nada más. No hay que ser como la prensa que ha sacado con bombos y platillos que hay vida en alguna nube de Júpiter o de Mercurio, no, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, o de Saturno, creo que ha sido Júpiter el que han dicho, y que todos están, ¡guau, hay vida! Y nosotros los científicos, oigan, es un fosfato. No es que haya vida, ¿no? Pero bueno, es uno de los tantos elementos que se necesitan para la vida. Es un pequeño gas que tiene vestigios de vida, o sea, ni siquiera podemos hablar de vida propiamente. Pero ya la prensa se puso sensacionalista y empezó a hablar de que hay vida. Ya, eso no es ciencia, no es divulgación científica. Divulgación científica es lo que hacía Faraday haciendo sus experimentos para que todo el mundo los vea. Divulgación científica es lo que hacen la mayor parte de científicos serios, que ya tienen un cierto nombre. Neil deGrasse Tyson, Michio Kaku, en el área de la física. Hay biólogos muy buenos, y está en YouTube, van a encontrar a gente que tiene pues un cierto grado de doctor, o un cierto grado de PhD, un magíster, gente que ha estudiado el área y que pues te puede explicar algo de ella para que tú te emociones con el área de las ciencias, sin necesidad de ir a las matemáticas. Porque esto es una frase mía, no creo que le haya dicho nadie en este mundo, la física es hermosa, pero la matemática es asquerosa. Porque la física te explica muchas cosas hermosas, pero las matemáticas detrás de eso es una piedra horrible de entender. Profesor, ¿y cómo le hace usted? Pues tengo que aprender matemáticas a la mala, porque si bien me gusta la física, no me gustan las matemáticas. Entonces uno tiene que aprenderlas. Ahora, como necesitas matemáticas para esto, y Faraday pues era un nonato, era una persona que no sabía mucha matemática fuera de la suma, resta, multiplicación y división. O sea, él solamente dominaba suma, resta, multiplicación y división. Pero él no dominaba las matemáticas que creó Einstein, las matemáticas que creó Newton, las matemáticas de Hilbert, las matemáticas de Hamilton y Lagrange. No sabía nada de esas matemáticas. Él solamente se concentraba en entender sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y con eso fue muy bueno. Por eso les digo, tal vez no es necesario. Pero aquí viene la cosa. Cuando les preguntaron el concepto de campo, él no lo sabía. Tuvo que venir Richard Clay Maxwell, ahí está, ya me acuerdo su nombre, a poner la idea de las matemáticas dentro del magnetismo. Maxwell era una persona muy buena, era un monstruo, ¿sí? Él era un monstruo en ecuaciones, era un genio en matemáticas. Planteó la base de los tensores, que luego Einstein los tomaría para hacer matemáticas aún más complejas. Pero él dijo una cosa interesante. Esta carga eléctrica, por un montón de experimentos, este campo magnético, por un montón de experimentos que hemos visto antes, es generada por una sola cosa, por cargas eléctricas. Las cargas eléctricas tienen que estar inmiscuidas acá, porque ¿cómo es posible que las cargas eléctricas y el magnetismo se parezcan tanto y nunca nos hayamos dado cuenta? O sea, son 150 años de todo esto y no somos capaces de decir que son lo mismo. Los físicos, como siempre, o siempre hay unos cuantos que otros puristas, ahora ya no hay muchos, que se rasgaron las vestiduras, se tiraron al piso, estaban pidiendo vacancia. Ah, no, ese es el Congreso. Pero cosas por el estilo. Como diciéndole a Maxwell, no, tú estás loco, esto está mal. Ya. Pero Maxwell tenía razón. Hay una relación, que lo vamos a ver en luz. Pero para poder entenderlo bien, hay que explicar, pues, magnetismo. La de toda la vida. Así que esto entra pues dentro de la competencia de límite en alternativa de solución tecnológica, y el propósito es describir las similitudes y diferencias entre electricidad y magnetismo en base a sus conceptos. Hay que aprender a diferenciarlas, pero hay que ver que son iguales. Y como siempre, pues la física está en todas partes, pero esta vez no pude encontrar un ejemplo tan vistoso de campo magnético, así que les puse pues imanes. Bien, señoritas, ¿qué es lo que vemos aquí?
¿Cómo se juntan los imanes? ¿Cómo se juntan los imanes? ¿Los tienes cerca? Cuando los tienes ¿Cómo se cerca, atraen? cómo se atraen o se repelen, Ajá, sí. cómo se mantienen unidos. A mí me encanta ese efecto de que el imán rota y genera su propio campo electromagnético, porque hay un campo electromagnético. Empiezan a haber cosas muy complejas con el magnetismo. Entender el magnetismo y la electricidad fue el siguiente paso de nuestra concepción del mundo. En 1902, cuando Maxwell terminó de explicar la electricidad y el magnetismo, se pudo hacer 1.000.000.000 de aplicaciones con electricidad y magnetismo, desde los circuitos, los condensadores, las telecomunicaciones, la radio, la televisión, el wifi, la comunicación vía satélite. Ay, puedo seguir nombrando hasta que me quede sin garganta, porque la cantidad de aplicaciones de las ecuaciones de Maxwell son inmensas, inclusive entender la luz, porque él logró hacer que la luz se comporte como ¿cómo decirlo? La luz es simplemente es una onda de magnetismo y electricidad a la vez. Él dijo eso, nadie le creyó, pero era cierto. Y ahorita es nuestro concepto más avanzado de luz, por ahora. Pero son estas ecuaciones las que dominaban ese movimiento. Y sí, es cierto. Lo que vemos son imanes, que en realidad no es algo nuevo. El imán fue descubierto por los griegos en un material llamado magnetita. Sí, la magnetita lo utilizaban ellos antes de que existiera pues una forma más inteligente de obtener el hierro, de recolectar polvo de hierro o limadura de hierro de los ríos. Si ustedes se consiguen un imán cualquiera, hasta el más chiquito, y lo pasan por arena, les apuesto que van a encontrar limadura de hierro. Ellos se hacían eso y gracias a eso empezaron a dominar el hierro. Porque ellos no tenían minas de hierro, ellos tenían pues magnetita. Y utilizaban la magnetita para recolectar un montón de hierro todo el día que podían. Aunque trabajaban varios días para una cosita de este tamaño de hierro, pero bueno, era su forma. Ahora, en la actualidad pues de verdad los imanes no tienen un límite de uso. Lo utilizamos para todo, pero cuando digo para todo, es para todo, literal. Ustedes dirán, profesor, pero yo no veo más imanes en mi casa que los imanes pegados en mi refrigerador. Que todos tenemos un imán pegado en el refrigerador, y no me digan que no. Todos tenemos un imán pegado en un refrigerador. Pero no es el único imán de tu casa. Créeme, con el hecho de que tengas una computadora, el hecho de que tengas un celular, ya hace que tengas al menos unos 50 imanes ahí. Los discos duros, antiguos y modernos también, son discos magnéticos. Graban la información haciendo surcos de campos magnéticos sobre un pedazo de platino muy delgado. Los SSD, micro SD, los chips y los circuitos funcionan grabándose a partir de campos magnéticos. Ya, las tarjetas del Metropolitano. Sí llega el Metropolitano hasta Chorrillos, ¿no? Un poco pensar. Sí, ¿no? Me da miedo. Profe, Dígame. con mucho respeto y cariño, ¿no terminaba 9:20? Porque quiero desayunar. ¿No termino a las 10? Y termina a las 10. ¿No termina 9:20 hasta las 10:20? 10:20 No, matemáticas. es de 8 a 10. Tenemos De 8 a matemática. 10 y a 10:20 matemáticas. Está bien, gracias. Está igual que yo, que ya no sé mi horario. Tranquilas, ahorita termino para que se relaje. En general, casi todas las cosas que utilizan tecnológicamente, inclusive las tarjetas del Metropolitano. Una pregunta, ¿ustedes cómo creen que sale el Metropolitano? ¿Cuánto de saldo les queda en sus tarjetas? ¿Con un formato? Es la tarjeta del Metropolitano que no tengo en la mano, o bueno, tengo mi tarjeta del banco. Esta línea que está aquí atrás, es un campo magnético. Es una línea magnética. El Metropolitano está hecho de este material, pero casi en todo su esplendor. Todo su esplendor es así, campo magnético. Entonces, cuando ustedes lo ponen a recargar, lo que hace la recarga es cambiar ciertas partes del campo magnético, expresándole un nuevo tipo de campo. Y ese nuevo tipo de campo le dice a la máquina, aquí quedan 2 soles. Y en cuanto cobra, cambia de nuevo el campo magnético para que te diga cuánto saldo te queda.
Las aplicaciones del campo magnético son un montón y las usamos todos los días. El problema, no los vemos, pero literalmente hablando, el campo magnético es lo más clásico que van a ver en todas sus vidas. Es algo que al menos en la tecnología moderna está muy presente, pero que no lo podemos ver. Y aquí viene la gran dubitativa de la física. Mientras más avanzamos en la física, porque hemos comenzado viendo movimientos de ti moviéndote en tu casa, en un carro, ¿sí o no, señorita? Así hemos comenzado nuestro curso de física. O bueno, desde que estoy yo al menos. Hemos visto un montón de efectos que vemos todos los días. Les he hecho ejemplo con carmín, les he hecho ejemplo con un montón de cosas. Pero en electricidad ya los ejemplos no eran tan visibles, ¿o sí, señoritas? No. No son tan visibles porque ya estoy hablando, por ejemplo, de circuitos eléctricos, ya estoy hablando de las placas de los celulares, y ahora pasamos a campo magnético, que aún es más difícil de ver, pese a que domina nuestras vidas. Y mientras más te entras en la física, más difícil es ver los efectos en la vida diaria. Yo voy a llegar, por supuesto, esto es casi los últimos temas que se tratan, porque faltan termodinámica y hidrodinámica, pero el próximo bimestre voy a intentar acabar con electricidad, magnetismo, y el último tema va a ser tópicos de física moderna, que no van a ser, pues, wow, los tópicos, ¿no? Va a ser mucho más teoría, pero van a ver efectos que literalmente hablando no se ven en la vida diaria, pero que están ahí. Y que ahora los físicos, nuestro trabajo ya está hecho, que es el describir la naturaleza. Ahora le toca al ingeniero aplicar todo lo que nosotros los físicos creamos para que ellos puedan crear nuevas tecnologías. Bien, yo con eso acabo mi clase de hoy, si es que no tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe. No, profe. Muy bien, todo bien, seguras, todo tranquilo. No, hay profe, dudas. thank you very mucho. Listo. Bien, si no hay dudas, si no hay ninguna pregunta, yo me voy. Recordándoles, por favor, que ahora se voy a subir todas las cosas de electricidad para que la puedan revisar la tarea. Y la tarea está para hacerse hasta el día 23. Sí, hasta el día 23 de septiembre. Por favor, háganlo. Las que no presentaron sus tareas, ya no puedo dar más tiempo. Por favor, no se olviden. ¿Sí? Profe, no me acuerdo la fecha. Pues recuerdo que sea que es una semana de la última clase. Casi siempre es así. Bien, señoritas. No hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta. Me puedo ir tranquilo. Sí, profe. Bien. Profesor, cuídese. Nos vemos, chicos. Chao, Cuídense. profe. Vayan a desayunar. Chao, profe, cuídense. Gracias. ¿Quién me dijo? Profe, Chao, profe. Profe, tengo hambre. Chao, chicos. Gracias. Cuídense, nos vemos.